A continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representantes. Revisión. Fede Cámaras presentó propuestas para atender la crisis económica del país. Sigue el descenso. Ministro Luis Mota Domínguez informó que el nivel del Guri ha disminuido aproximadamente 30 metros. Saldo rojo. Ataque a la subdelegación del 6CPC en el Valle deja 3 funcionarios muertos. Falta de quórum. Parlamento difiere debate sobre ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de Misión Vivienda. Reconciliación. Nuncio apostólico asegura que el Papa Francisco ya recibió la petición para interceder a favor de la amnistía. Rechazo. Gobierno panameño lanza ofensiva diplomática tras la filtración de numerosos casos de corrupción a nivel mundial. Emergente histórico. Víctor Martínez la desapareció por segundo día consecutivo. Salpicado. Cineasta Pedro Almodóvar canceló la presentación de Julieta por los rumores que lo vinculan con los papeles de Panamá. Si no te vas, vas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Así es, Jessica Brizuela y Jesús Marín, ya estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. Francisco Martínez, el presidente de Fede Cámaras, asegura que el gobierno nacional tiene la llave para poner fin al encarcelamiento de la economía y liberar las fuerzas productivas represadas. Liz Flores nos amplía esta información. Según el líder empresarial, la intervención del gobierno en la economía ha ocasionado el debilitamiento de la capacidad de producción de las empresas y una dependencia de las importaciones. El enfoque de los 14 motores no ataca la raíz de los problemas económicos que experimenta el país desde hace años. Y ello por una sola razón: deja inalterable la estructura central del modelo económico que precisamente nos ha conducido a la sumatoria de restricciones y distorsiones existentes en este momento. Otra vez, los empresarios presentaron su propuesta en el área económica. Garantizar el respeto de los derechos de propiedad. Segundo, garantizar las condiciones de seguridad personal y pública de personas y bienes. Tercero, garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas para crear un entorno favorable de las inversiones. Cuarto, implementar mejoras en la infraestructura de servicios públicos, particularmente electricidad y agua, sin olvidar la importancia de la infraestructura vial, hospitalaria y de educación. Además, recomiendan la unificación cambiaria, un precio del dólar razonable y facilitar el acceso a las divisas. Francisco Martínez, máximo representante del sector privado del país, dice que es necesario alcanzar un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el gobierno nacional para superar las dificultades, entre ellas el desabastecimiento. Advierte que si no se toman acciones inmediatas, la situación se agudizará y podría registrarse el cierre de empresas. Desde la sede de Fede Cámaras y Flores, Noticiero Venevisión. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que hasta la fecha la central hidroeléctrica El Guri ha disminuido su nivel en aproximadamente 30 metros. Durante un recorrido por el embalse, Mota Domínguez anunció que la próxima semana entrará en operaciones la máquina número 8 del Guri, que aportará 1000 megavatios de generación hidroeléctrica. El ministro precisó que en lo que va del año el gobierno ha incrementado la capacidad de generación termoeléctrica en 800 megavatios. Aproximadamente para el día de hoy 30 metros y nos encontramos exactamente en la cota 24366. Sin embargo, el gobierno revolucionario y bolivariano de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ha tomado todas las medidas que han sido necesarias y las que sean necesarias para minimizar el impacto y seguir manteniendo el servicio. Otras medidas son la sustitución de bombillos ahorradores y aires acondicionados de bajo consumo y alto rendimiento. 3 efectivos de la Policía Científica fueron asesinados a tiros cuando varios detenidos se fugaron de la subdelegación del 6CPC del Valle, ubicada en Cocha, acá en Caracas.
Con este caso asciende a 39 el número de funcionarios que han sido asesinados este año en la capital. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Según las autoridades, 8 de los detenidos que se encontraban recluidos en la subdelegación del 6CPC del Valle lograron realizar un boquete para fugarse. Durante el suceso se produjo un enfrentamiento en el que murieron 3 funcionarios del 6CPC, identificados como los detectives Yesenia Dávila Villegas, de 22 años, quien recibió 5 disparos por la espalda, Franklin Ramírez Mundaraín, de 25 años, y Jesús Enrique Sáenz Domínguez, de 26 años, quien recibió un impacto de proyectil en la cabeza. Varios privados de libertad que se encontraban aquí en el recinto lograron abrir un boquete. Una vez que abren ese boquete, pasan a una oficina de manera sigilosa donde se encontraban unas armas de resguardo, se apoderan de ellas, luego se vienen hacia la oficialía de guardia y proceden a asesinar a los 3 funcionarios que se encontraban allí, una dama y 2 hombres. Estos resultan abatidos por estos sujetos. De los 8 antisociales, uno identificado como Alejandro Miguel Cabrera resultó abatido, mientras que los otros 7 lograron escapar con 5 armas cortas pertenecientes al 6CPC. Todos estaban privados de libertad por varios delitos, entre ellos homicidio, drogas y robo. El Ministerio Público comisionó a las fiscales 45 Nacional y 4ª del Área Metropolitana de Caracas para investigar el caso. Efectivos de la Policía Científica se mantienen desplegados en labores de búsqueda para lograr recapturar a estos 7 delincuentes que se fugaron. Desde el Valle, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, un hombre identificado como Josman Bracho recibió varios impactos de bala mientras compraba un pote de leche para su hijo. El 6CPC no descarta el móvil de la venganza debido al ensañamiento con el que actuaron los homicidas. Familiares señalaron a las afueras de la morgue que este hecho ocurrió en el sector Tamare del municipio Mara y que la víctima recibió varios impactos de bala. Bracho fue trasladado a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, donde murió tras varias horas de agonía. Se conoció que la víctima era chofer de la línea Santa Cruz-El Moján, tenía 3 hijos y residía cerca del lugar de los hechos. En el estado de Anzoátegui, en las últimas 24 horas se registraron 5 muertes violentas. Entre ellas resalta el hallazgo de un joven con 8 impactos de bala. El cuerpo fue identificado como Leonel José Guzmán, alias El Catire, de 21 años, quien fue encontrado en el sector Fernández Padilla de la ciudad de Barcelona. Extraoficialmente se pudo conocer que Guzmán tenía antecedentes por robo agravado. Por otra parte, 2 presuntos antisociales cayeron abatidos por una comisión de la policía de Barcelona. Los sujetos se tenían sometido a un médico para despojarlo de sus pertenencias. El hecho ocurrió en el sector Colinas de Neverí, en Barcelona. En el estado Sucre, 8 privados de libertad resultaron quemados al ser atacada la celda en la que eran recluidos. Los hechos ocurrieron en la sede de la policía de la entidad, ubicada en la ciudad de Carúpano. De manera extraoficial se conoció que en horas de la tarde, durante el conteo de los privados de libertad, fue atacada de manera sorpresiva con una bomba molotov la celda improvisada ubicada en el patio posterior de la comandancia, donde se encontraban los 8 reos de considerable peligrosidad. Los sujetos resultaron con graves quemaduras en gran parte del cuerpo. Fueron trasladados al Hospital Santo Aníbal Dominici de Carúpano. Este miércoles, una falsa alarma de bomba en la sede administrativa José María Vargas de la Asamblea Nacional generó el desalojo de más de 1000 personas y la movilización de organismos de seguridad en el centro de Caracas. Milagros Zambrano con la información. Los organismos de seguridad que terminan de hacer la revisión ahorita descartaron por completo la presencia de cualquier artefacto explosivo. Pasadas las 10 de la mañana, una llamada telefónica alertó que en el piso 8 de la sede administrativa del Poder Legislativo había un artefacto explosivo, lo que originó la movilización de personas y el cierre de vías hacia la esquina de Pajarito. Funcionarios del SEBIN y bomberos realizaron la revisión de las instalaciones durante 2 horas. Aproximadamente 36 vino el SEBIN, vino la parte de explosivos y la división de investigaciones. ¿Revisaron piso por piso? Se revisó piso por piso de la azotea hasta el sótano. ¿Cuántos pisos? Revisaron 9 pisos del área administrativa y revisaron hasta los sótanos. Se enfocaron especialmente en la planta libre, pero fue todo normal y tengo que también darle un reconocimiento a los funcionarios que vinieron del SEBIN, a la Guardia Nacional que estaba aquí afuera. Fueron respetuosos. Chirinos también indicó que el Parlamento continuará realizando su trabajo y destacó que reforzarán las medidas de seguridad. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión.
Para el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, sería un error consentir la ley de amnistía y reconciliación nacional porque a su juicio la normativa promueve la impunidad en el país y pone en riesgo la paz en Venezuela. Que atenta contra el Estado de Derecho, degrada al Estado de Derecho, pone en tela de juicio las sanciones, las sentencias emitidas por los distintos tribunales, provocaría una descomposición total, institucional y moral en el pueblo. Traería consecuencias nefastas. Padrino López considera que el instrumento legal estaría avalando la violación de los derechos humanos al pretender olvidar aquellos delitos que afectan a la población civil. El nuncio apostólico Aldo Giordano aseguró que el Papa Francisco ya recibió la petición para interceder a favor de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, pero que el jefe de Estado Nicolás Maduro afirma que no promulgará. Es la ley que va a permitir que Venezuela se enrumbe en la reconciliación y en la paz. El nuncio Aldo Giordano dijo que tanto el Papa como la Iglesia Católica han estado muy pendientes de la situación en Venezuela y el sufrimiento de muchas personas porque sus familiares siguen presos en distintas cárceles del país. Agregó que aún el Papa no ha recibido invitación oficial para la visita que haría a Venezuela e instó a los venezolanos a practicar la reconciliación y el diálogo. Yo escucho al pueblo de Venezuela y veo como el pueblo de Venezuela quiere la paz, quiere una esperanza, a un gran cariño, y como el Papa, como el pueblo de Venezuela quiere al Papa. Por eso la presencia del Padre, ¿no? Del Padre sería creo, un signo, una presencia de gran esperanza, una presencia de un camino siempre de paz. Algunas madres de los presos acudieron a la sede de la Nunciatura Apostólica acá en Caracas, aseguran que la ley de amnistía no es para poner en libertad a asesinos, porque sus hijos no lo son. Creen que puede ayudar a mucho el encuentro de los sectores y a conseguir la paz en el país. En el estado Zulia, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció la intervención del Centro de Arrestos Preventivos El Marite y el desalojo temporal del recinto ubicado en la ciudad de Maracaibo. Informó que los privados de libertad serán trasladados a la región central del país. Jenny Soto nos amplía. Tras los recientes hechos violentos registrados en el retén y por petición del gobernador del Zulia, el ministerio tomó el control. La ministra Varela informó que se realizarán traslados a diferentes cárceles y luego se realizará la requisa. Se espera que sea rehabilitado para continuar fungiendo como un centro carcelario con el nuevo régimen. Y bueno, yo creo que llegó el momento, ¿no? La buena noticia para el pueblo zuliano es que hoy el servicio penitenciario está tomando control definitivo del retén policial del Marite. Ya el Marite no va a ser más el de las historias de terror, de pánico, de temor, del pago del obligadito, del pago de la mensualidad. Ya el Marite va a ser un centro con régimen. Señaló que por problemas económicos no se ha culminado la nueva cárcel, la cual fue prometida desde el cierre de la cárcel nacional de Sabaneta. Aquí se está construyendo un centro, ustedes saben cuál es el que se está construyendo, tiene como un 70% de avance, pero bueno, ha habido dificultades. Por otra parte, la ministra aseguró que un número aún no determinado de privados de libertad regresará a este recinto para enfrentar su proceso judicial. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, considera que el dragado del Guri es una solución de solo horas para el funcionamiento del principal embalse hidroenergético del país. Manuel Covela nos informa. El titular de la cartera de energía eléctrica entre 2012 y 2013 compareció ante la Comisión Mixta del Parlamento que estudia el sector. Dijo que el fenómeno El Niño no es nuevo y que desde hace algunos años el Ejecutivo sabía que los niveles del Guri descenderían. Expresó dudas sobre las recientes medidas aplicadas para solventar la crisis del suministro eléctrico. No hacía falta ponerse un traje de buzo para conocer el nivel, es simplemente asomarse en el mirador y ver las reglas. Ahí están las reglas y uno ve rápidamente por dónde está el nivel. En estos días el ministro estaba anunciando que van a dragar para aumentar el canal, de tal manera el agua que está ahí pasarla allá. Esa es una solución que a lo mejor da unas horas, creo yo, es una estimación, creo que da unas horas adicionales de funcionamiento del lago.
Para la instancia parlamentaria, las palabras del exfuncionario reafirmaron que el problema radica en la falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico nacional. Denunciaron opacidad en las cifras. El ministro Navarro hoy ha indicado que el plan de expansión que manejó el gobierno en estos 16 años hablaba de 30.000 megawatts y los megawatts valen aproximadamente $1.000 cada kilovatio. O sea, nosotros estamos hablando de que se han desviado entonces $30.000 millones, una fortuna. La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investiga la situación del sistema eléctrico nacional pidió al ministerio encargado de la materia que ejecute un plan eficiente para atender la crisis del sector. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Los usuarios del terminal internacional del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía deberán cancelar un nuevo monto de impuestos de salida tras la modificación de la ley de timbre fiscal realizada por el Consejo Legislativo del Estado Vargas. La medida mantuvo el monto del impuesto de salida en 4 unidades tributarias, equivalente a 708 bolívares, para aquellos viajeros que adquieran boletos en bolívares, y estableció que aquellos viajeros que adquieren pasajes en divisas deberán cancelar $44,4. El presidente del Consejo Legislativo, José Félix Valera, manifestó que esta sanción forma parte del decreto de emergencia económica y que su intención es aumentar la recaudación tributaria y reducir la fuga de divisas. Avicultores de Táchira alertan que en pocos días no habrá producción de pollo ni huevos en el estado andino debido a la falta de insumos, alimentos y medicinas veterinarias. El sector indicó que el 60% de las granjas en la entidad cerraron por la crisis que, según ellos, se vive en la región. Hicieron un llamado al gobierno nacional para mejorar las políticas en materia de producción, para favorecerlos y garantizar así el abastecimiento al estado y al resto del país. Más del 60% de las granjas están cerradas porque no hay alimento, no hay vacunas, no hay nada para la avicultura y se están criando algunas aves a riesgo. José Agustín Campos, presidente de Confagán, aseveró que la cultura del bachaqueo que hay en Venezuela no debe venir para quedarse. Que no podemos hablar hoy en Venezuela de precios porque los precios en Venezuela hoy, en este momento, están desquiciados, porque todo se ha convertido en nuestro país en un bachaquerismo. Se bachaquea en el campo, se bachaquea en la ciudad, se bachaquea en los barrios, se bachaquea en las urbanizaciones. Y ese bachaquerismo no puede haber llegado a Venezuela, esa cultura, para quedarse, porque no puede seguir siendo posible en Venezuela que un paquete de harina precocida se convierta en un hecho extraordinario, que conseguir 1 kilo de arroz se convierta en un hecho extraordinario, que conseguir 1 kilo de pasta se convierta en un hecho extraordinario. Campos criticó que el gobierno nacional no haya tomado en cuenta al sector ganadero en la activación de los 14 motores. Se hicieron los motores del sector agrícola, del sector pesca, del sector forestal, bien bueno que se haya hecho, pero no se hizo un motor para la ganadería. La ganadería venezolana es una industria que tiene su propio peso específico, que tiene su propio peso social, que significa paz laboral, que es responsable de buena parte de la proteína que consume el venezolano. El presidente de Confagán aseguró que la única forma de afrontar la crisis que atraviesa el sector es incentivar su producción, por lo que insta al Ejecutivo a impulsar la producción de todos los sectores, tal y como lo establece la Constitución venezolana. En Zulia, pacientes con VIH temen morir, ya que solo cuentan con retrovirales hasta el mes de julio. José Leonardo Nava nos tiene la información. Las organizaciones no gubernamentales con servicios en el área de VIH-Sida denuncian que es alarmante la situación que atraviesan más de 7.000 personas que padecen de esta enfermedad en la región debido a la falta de medicamentos. Actualmente la vida de 1.700 pacientes aquí en el estado Zulia están corriendo peligro porque no tienen el medicamento Viradai. ¿Okay? Se ven amenazados no solamente de hombres y mujeres, sino de nuestros niños, son del futuro de nuestra Venezuela. Destacaron que el procedimiento para la adquisición de los medicamentos especializados y que en su mayoría son importados de la India tarda al menos 9 meses y el Ministerio para la Salud no tomó las previsiones e hizo las compras respectivas por un monto de $32 millones a la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros le hacemos un llamado una vez más a la ministra de Salud que abra su corazón, hacemos el llamado al presidente de la República, a Maduro. Señor presidente, acuérdese que las personas que viven con VIH no pueden parar el medicamento antirretroviral porque ponen en riesgo su vida.
Los representantes de las distintas fundaciones aseguran que los pacientes de VIH tampoco cuentan con la debida atención médica a través de consultas, ya que según ellos no existen suficientes galenos especializados para atenderlos, además de las precarias condiciones en las que se encuentran los centros hospitalarios de la entidad. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, llamó a la juventud a consolidar la hegemonía política, ya que a su juicio será el único factor que permita formar una gran mayoría. Durante un encuentro preparatorio para desarrollar la Convención Cultural Juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela, Istúriz aseveró que la oposición logró gobernar por tantos años y fragmentó al pueblo, por lo que llamó a la militancia a mantenerse unida. Es construir una hegemonía política. Que todo nuestro pueblo, que todos los patriotas, que todos los que aman la patria, indistintamente donde estén y hagan lo que hagan, tengan conciencia. ¿Va a haber problemas? Siempre va a haber problemas. El día que los problemas estén resueltos todos, no hace falta la política. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, sostuvo un encuentro con el expresidente dominicano Leonel Fernández, en el que insistió que de no existir un diálogo sincero y verdadero en el país, la crisis podría agravarse. Gaviria calificó como desequilibrio catastrófico la situación actual en Venezuela, donde al gobierno se le hace cada vez más difícil mantenerse en el poder, ya que a su juicio continuamente pierde el respaldo popular debido al incremento de factores como el desabastecimiento y la inseguridad. Gaviria pidió a Fernández, tal y como hizo ante el Papa Francisco y el cardenal Pietro Parolin, que ayude a materializar un gran acuerdo nacional para la paz y el bienestar de los venezolanos. El Ministerio de Salud informó que se garantizará tratamiento gratuito a más de 1 millón de personas con diabetes en el país. Representantes del organismo señalaron que se está suministrando medicamentos exclusivos para diabetes tipo 2 como hipoglicemia orales, la insulina regular y la NPH. Esto a propósito del Día Mundial de la Salud, se realizará una pesquisa de diabetes y de hipertensión arterial a los trabajadores del Ministerio de la Salud a partir de las 8 de la mañana de este jueves. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión los proyectos de ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia y de referendos, con lo que se busca aumentar el número de magistrados del máximo juzgado y de activar para este año la consulta pública para el cambio de gobierno. Diana Vázquez con los detalles. La bancada del Gran Polo Patriótico se retiró del hemiciclo y la ausencia de algunos miembros de la bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad Democrática obligó al diferimiento. La sesión inició con el derecho de palabra de la diputada por el Estado Miranda, Adriana Delía, quien señaló que con la aprobación de esta ley no se permitirá chantaje por parte del gobierno. Es bastante probable que el bloque del Polo Patriótico no lo apruebe porque representa un modelo en el que nosotros creemos y ellos no creen, que es un modelo en el cual nuestro pueblo puede ser propietario, puede salir adelante con una propiedad. No queremos un pueblo dependiente de un gobierno que los chantajea. Con esta ley se acabaron los chantajes y queremos un pueblo de propietarios libres para salir adelante y progresar. El diputado por la bancada opositora Johnny Raal expresó que las propiedades de la Gran Misión Vivienda no es más que una adjudicación disfrazada sin poder disponer de ella. Que aquí la discusión se reduce a dos cosas. Ustedes quieren que sus hijos puedan poder heredar esa vivienda o que sea el gobierno que tenga esa vivienda. Es totalmente falso que aquí interviene la banca privada, ni mucho menos que intervienen pagos. Aquí esto es totalmente gratuito y aquí no se está trabajando de banca privada. Aquí se habla de democratizar la propiedad. En medio del debate, los diputados Ricardo Molina e Ismael León protagonizaron una diatriba por el tema de la supuesta corrupción en el Ministerio de Vivienda y Hábitat. La situación se generó cuando León denunció que un ministro de Vivienda colocó a su familia en cargos importantes en la institución. Por mi familia me desprendo de la inmunidad parlamentaria. Por mi familia hago lo que sea, o yo, cobarde. Para los parlamentarios de la bancada oficialista, esta ley solo busca restaurar el mercadeo de viviendas. Que estamos ante el desmantelamiento, el desmontaje de una política que ha sido exitosa y que se pretende restaurar el concepto de la mercancía, de la vivienda y al mismo tiempo del modelo explotador.
Luego de este debate y tras esta suspensión, la directiva de la Asamblea Nacional convocó a sesión ordinaria para este jueves a las 10:30 de la mañana. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Bien amigos, y a esta hora nos enlazamos con la señal de venezolana de televisión. Declara el presidente Nicolás Maduro en relación al tema eléctrico nacional. Escuchemos. Permanente allí en el Guri con el ministro. La supervisión 24 horas del día y atención de el embalse del Guri, que bueno, surte casi el 70% de la energía eléctrica del sistema interconectado nacional. Bueno, gracias a las inversiones que se han hecho, multimillonarias, durante los últimos 10 años de revolución, 15 años de revolución, se ha logrado atender casi 5.000 megavatios extras de demanda energética del país. Y se ha logrado, bueno, incrementar o cambiar los niveles de atención que dependían solo del Guri casi hasta el 85% hace unos años atrás. Son elementos sumamente importantes y se ha logrado avanzar. Debemos avanzar mucho más en los meses y años que están por venir en liberar circuitos enteros, estados completos, ciudades completas. En la crisis que vivimos, parecía en el año 2010, prácticamente todo el sistema interconectado y el país dependía solo del Guri. Hoy hemos logrado liberar estados, circuitos, ciudades y regiones. Pero sin lugar a dudas, el embalse del Guri tiene un papel determinante, preponderante para la vida del país. Y necesitamos hacer un esfuerzo nacional. Más allá del más allá, digo yo. Más allá del más allá. Aquí no vale ni el odio, ni la revancha, ni la diatriba pequeña. No. Si quiere peleamos en otro terreno, ahí en la Asamblea, por esto y por aquella ley. No, está bien. Por esos temas discutamos, peleemos, votemos distintos. Pero aquí tiene que ser un solo hombre, una sola mujer, un solo país, una sola Venezuela. Para enfrentar este fenómeno extremo del Niño incrementado por el cambio climático. Igualmente, bueno, se ha incrementado la sustitución de bombillos ahorradores. Tenemos varios millones de bombillos ahorradores para incrementar Frente Miranda, trabajadores de Corpolep, consejos comunales, VC, a partir de mañana se va a incrementar. Hemos logrado un ahorro a través de la sustitución de bombillos ahorradores. En los últimos 3 años hemos sustituido 55.786.000 bombillos ahorradores. De septiembre para acá solamente hemos sustituido 3.100.000 bombillos ahorradores. Y ahí tenemos un stock de bombillos ahorradores. Y tenemos una nueva fábrica de bombillos ahorradores netamente venezolana que yo inauguré en Guatire la semana pasada para seguir ahorrando. Hemos ahorrado 4.600 megavatios sustituyendo bombillos ahorradores y aires acondicionados. Lamentablemente, el plan de sustitución de aires acondicionados ha sido muy lento, lo tengo que reconocer. Solo hemos sustituido 50.914 aires acondicionados, cuando la meta era sustituir 500.000 aires acondicionados por aires acondicionados ahorradores. Pero bueno, ahí están los equipos. La Fuerza Armada ha estado activa, ¿no? A partir de mañana debe tomarse un conjunto de iniciativas nuevas. Mañana el Alto Mando Militar, el Estado Mayor Conjunto, va a reunirse en el Guri con el Estado Mayor Eléctrico para ajustar todos los planes del ahorro eléctrico, las medidas de seguridad, el aseguramiento de las líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Actuando en este plan especial de 60 días para pasar esta emergencia eléctrica. Igualmente, la autogeneración que desde el año 2010 se aprobó en la ley por 4 horas de los grandes consumidores. Escúchese, centros comerciales gigantescos. Ustedes saben que Venezuela es la revolución socialista de los centros comerciales. En los últimos 15 años se han construido más centros comerciales en Venezuela que en no sé dónde, ¿no? O en la historia nuestra por lo menos. La autogeneración por 4 horas en centros comerciales, hoteles y grandes industrias nos llevó a reducir un 10% del consumo mensual, aunque la meta era el 20%, porque algunos centros comerciales no activaron la autogeneración a pesar de que tienen la obligación desde el año 2010.
Igualmente, bueno, la suspensión de nuevos contratos por 90 días, el ahorro residencial en Venezuela. Hay una característica que el mayor sector de consumo eléctrico es el sector residencial. Ahí hemos avanzado muy tenuemente, para decirlo de alguna manera. Continuamos. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión los proyectos de ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia y de referendos, con los que se busca aumentar el número de magistrados del máximo juzgado y de activar para este año la consulta pública para el cambio de gobierno. Ahora sí, Diana Vázquez nos presenta los detalles. Tras la amenaza de bomba en la sede administrativa de la Asamblea Nacional, donde se desarrollaba la discusión de los informes, los parlamentarios tuvieron que seguir sesionando en el salón del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Ese poder del pueblo nos ha dado tiempos y plazos que nosotros estamos en la obligación de cumplir. Cumpliendo con esos plazos, el referéndum revocatorio presidencial tiene que ser este año. Paralelamente a ello, hay un asunto que es bien importante, se han activado los mecanismos ante el Consejo Nacional Electoral y se ha requerido también la planilla. No es que no estamos haciendo nada, es que estamos aprobando hoy la ley. Los diputados del Gran Polo Patriótico salvaron su voto en rechazo a los proyectos de ley por considerar que están viciados de sesgo político. Más allá de una omisión legislativa, estamos en presencia de la regulación normativa donde el sujeto, llámese Asamblea Nacional, no es el sujeto legitimado y por tanto por no gozar de legitimidad formal y material para ser quien introduzca este proyecto de reforma, vicia e infecta todo el proyecto de inconstitucionalidad. Este jueves, en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, serán debatidos uno por uno los 6 artículos de la reforma del proyecto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, además de discutir los 109 artículos del proyecto de Ley Orgánica de Referendos. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Como parte del Festival de Cine de Colombia, la Embajada Neogranadina en Caracas auspició la proyección de la cinta documental Colombia, Magia Salvaje. Esto en un trabajo audiovisual que invita a la protección del medio ambiente, así como también al rescate de las especies que están en peligro de extinción en la vecina nación. Augusto Blanco, consejero cultural de la misión diplomática en Caracas, afirmó que para la proyección de este material se invitó más de 100 estudiantes de la Unidad Educativa Técnica María Auxiliadora de Petare, con la intención de inculcar el hábito de la conservación de los recursos naturales en las nuevas generaciones. De la película colombiana Colombia, Magia Salvaje, una película que tiene un llamado a cuidar los recursos naturales, a preservar el agua, a preservar la energía, la ecología. Colombia y Venezuela con una emergencia ambiental común, que es el fenómeno del Niño. Aseguró Blanco que con este grupo de estudiantes la misión diplomática neogranadina está cerrando un ciclo de actividades extracurriculares dirigidas a la necesidad de ahorrar el agua, ahorrar la energía y preservar el medio ambiente como principio vital para la formación de los ciudadanos. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó este miércoles durante una cadena de radio y televisión que el escándalo de los papeles de Panamá no es un problema de su nación. En la alocución, el mandatario precisó que ese problema afecta a muchos países cuyas estructuras aún no son vulnerables para ser utilizadas en actividades que no son para el bien común de los ciudadanos. De igual forma, indicó que su gobierno creará un comité independiente de expertos que evalúe prácticas vigentes y medidas que fortalezcan la transparencia de los sistemas financieros legales. Bien amigos, nos corresponde ir a la pausa. Ya venimos con más. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Ismael García, informó que al menos 140 venezolanos aparecen implicados en las revelaciones de los papeles de Panamá. El parlamentario explicó que la instancia parlamentaria ya está al tanto de los casos y no descarta convocar sesiones especiales para investigarlos. En el manejo han sido cuentadantes de dinero,
tanto de PDVSA, en materia de importación, el tema de la fábrica de vehículos, el caso de Kueffer, que fue jefe del Plan Bolívar 2000, y quien fue nada más y nada menos que tesorero general de la República, una señora que su esposo aparece hoy con grandes negocios y capital oculto en distintos bancos. García agregó que citarán a los periodistas venezolanos que participaron en las investigaciones para que aporten a la comisión de información que manejan. El Ministerio de Energía Eléctrica exigirá al sector hotelero autogenerar electricidad por un periodo de 9 horas. El Ministerio de Energía Eléctrica planteó al sector hotelero la aplicación de la resolución ministerial 035, según la cual los grandes usuarios con un consumo superior a 100 kilovatios deben autogenerar su electricidad por un periodo de 9 horas. Representantes de Corpoelec informaron que las medidas pretenden enfrentar el fenómeno climático El Niño. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que existen cuarteles de operaciones en la Cota 905 y en el cementerio que cometen delitos en Chacao. Exhortó al gobierno nacional a resolver el problema de las bandas organizadas. Muchas veces el que delinque está en la Cota 905 o está en el cementerio y yo me pregunto qué está esperando el Estado para actuar contra esas bandas. Nosotros tenemos un municipio que lo cuidamos, lo protegemos, pero tenemos unas bandas que tienen cuarteles de operaciones en la Cota 905 o en el cementerio y salen de allí en carros con armas largas, con capuchas, entran al este de la ciudad, delinquen, secuestran a alguien y se devuelven. Y el Estado tiene que reaccionar ante eso. No puede ser que estos señores actúen impunemente y delincan por toda la ciudad y entren a nuestros municipios y nos vulneren a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Muchacho ratificó su apoyo a un comunicado emitido por la Asociación de Alcaldes de Venezuela sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Insistió que el gobierno nacional no pierde nada liberando a los presos políticos. Tengamos presos de conciencia. Hace falta que los venezolanos pasemos esa página y no hay forma de hacerlo mientras tengamos las cárceles llenas, es decir, mientras que están los delincuentes en la calle, mientras que el venezolano a pie no consigue justicia y es víctima de la impunidad y hasta trata de tomar la justicia por sus propias manos, como hemos visto. Por otra parte, lo que tenemos en las cárceles es que el sistema de persecución del crimen, en vez de perseguir criminales, persiga a los que piensan distinto o a la disidencia política. Informó que están trabajando con Hidrocapital para asegurar que se cumpla el racionamiento de agua. Resaltó la importancia de descentralizar al país para que las decisiones sean tomadas por los alcaldes y gobernadores y así lograr mayor eficiencia en los servicios públicos. Nos vamos a una nueva pausa. Ya regresamos, no se aparten. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Representantes de varios sectores de la sociedad civil iniciaron una campaña para que se activen los mecanismos constitucionales para la revocatoria del mandato presidencial. Explicaron que es urgente activar esta salida constitucional ante las reiteradas acciones de un TSJ que consideran solo responde a intereses del gobierno nacional. Esfuerzos de la Asamblea, batalladora, perseverante, consecuente, se han estrellado contra el muro de la sala constitucional, simple apéndice político del gobierno que ha producido en 90 días 9 sentencias contra la voluntad popular. Representantes de la sociedad civil venezolana destacaron que la inseguridad, la crisis económica y las políticas desacertadas del gobierno los impulsa a exigir la activación del revocatorio presidencial este año. Millones de venezolanos que mató a un amigo por robarle su moto yendo a su casa a las 6 de la tarde. Yo revoco las faltas de oportunidades y futuro que ha hecho que todos mis amigos se hayan ido del país, dejando sus estudios. Yo revoco la desesperanza, señores. Vamos a hacerlo juntos. No es momento de egos, no es momento de cálculo. Llegó el momento, señores, que juntos, como venezolanos, como pueblo, avancemos a esa mejor Venezuela. Avancemos y construyamos cada uno su futuro. Reiteraron que extenderán la campaña Yo Revoco
por cada rincón de Venezuela para recolectar las firmas que se requieren para el referéndum revocatorio. Exhortaron al CNE a pronunciarse ante la solicitud hecha para la activación de ese mecanismo constitucional. Este miércoles el diputado brasileño Jovair Arantes presentó un informe definitivo favorable para un juicio de destitución de la mandataria Dilma Rousseff. Los parlamentarios que conforman la comisión especial que estudia el proceso contra la presidenta debatirán el documento en las próximas sesiones. El voto de la comisión debe ser aprobado por la Cámara de Diputados el próximo lunes 18 de abril y para que pueda prosperar requiere del voto de los 2/3 de la Asamblea. El candidato republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders se impusieron en las elecciones primarias realizadas en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, desplazándose a los otros candidatos Donald Trump y Hillary Clinton. En Perú, miles de personas, sobre todo jóvenes, marcharon en rechazo de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Esto durante el aniversario de los 24 años del autogolpe que realizó su padre Alberto Fujimori. A 92 aumentó el número de víctimas por las fuertes lluvias producidas en el noroeste de Pakistán desde el pasado fin de semana. Autoridades continúan con las labores de rescate de 23 personas que siguen atrapadas bajo escombros de viviendas. Y el Papa Francisco tuvo un hermoso y emotivo encuentro en la Plaza de San Pedro con Lizzie Meires, una niña norteamericana de 6 años de edad que tenía el deseo de conocerle. La menor sufre un extraño trastorno genético que en los próximos años le generará ceguera y sordera. Bien, nos vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con Estrenos y Estrellas. Amigos, muy buenas noches. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Almodóvar, quien canceló la presentación de Julieta por los rumores que lo vinculan con los papeles de Panamá. Pedro Almodóvar canceló la presentación a la prensa de su nueva película, la cual se realizaría este miércoles. La productora explicó que tomó la medida ante la prioridad informativa en temas ajenos a la cinta en referencia a los denominados papeles de Panamá. Aunque no mencionan expresamente la suspensión, se debe a la noticia de la implicación de Pedro y su hermano Agustín en los llamados papeles de Panamá, una investigación internacional que salió a la luz este domingo, según la cual ambos figuran como apoderados a principios de los 90 de una sociedad opaca registrada en un paraíso fiscal. Cambiamos completamente de tema porque Angelina Jolie fue hospitalizada de emergencia por problemas de alimentación. Algunos medios internacionales aseguran que la actriz fue hospitalizada luego de presentar complicaciones relacionadas a su bajo peso, que hasta el momento es de 35 kilogramos. Según fuentes cercanas a la pareja explosiva de Brad Pitt y Angelina, expresan que ella fue amenazada por su esposo con el divorcio si no comenzaba a cuidar su salud tanto mental como física, ya que especulan que la estrella de Hollywood también padece de cáncer y paranoia. Y cerramos con nuestro querido Nacho, quien sorprendió a sus seguidores interpretando unos temas inéditos. El venezolano del dúo Chino y Nacho, Miguel Ignacio Mendoza, compartió con sus seguidores algunos versos que tiene escritos en su teléfono. En tráfico y desde el puesto de copiloto de un vehículo, Nacho se animó a convertir una nota en una canción. Este deseo está en estado crítico, bailame, y es con esa boca, bésame, y es con ese cuerpo, arrópame, con tus manos siénteme. Bailame, y es con un besito, mójame, y es con tu cintura, gozaré, con ese swing atrás. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan dulces sueños y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas mañana en la mañana. Muchísimas gracias a Federica por toda esa información del espectáculo. Vamos a la pausa y al regreso los deportes. Así es, ya venimos.
Bien, y comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque los Tigres de Detroit brillaron con talento venezolano en su victoria de este miércoles ante los Marlins de Miami. Los Tigres contaron con la apertura de Aníbal Sánchez, quien se llevó su primera victoria de la campaña tras 5 entradas labores, las que permitió 4 imparables y logró 3 ponches de 5 hits, 5 entradas, 4 hits con par de carreras, 3 boletos y 3 ponches. Víctor Martínez conectó su segundo cuadrangular de la campaña, el segundo en 2 días. Se convierte en el primer bateador emergente desde el año 1914 en conectar bolas cerca en sus 2 primeros compromisos de la temporada como emergente. Miguel Cabrera, por su parte, conectó par de imparables, llegó a 2.334 indiscutibles en las mayores, superando a Andrés Galarraga como el cuarto criollo con más indiscutibles en la Gran Carpa, un listado que encabeza Omar Vizquel, seguido por Luis Aparicio, tercero Bob Abreu y ahora Miguel Cabrera. Por su parte, hay que decirles que Francisco Rodríguez se llevó el rescate en este encuentro, sacó el último out, el cerrador de Detroit. Los Tigres vencieron a Miami 7-3. Nos vamos ahora a Cincinnati, duelo entre Phillies y Rojos, y este es Eugenio Suárez, otro venezolano, descargando todo su poder por el jardín de la izquierda en el propio primer episodio, en un encuentro en donde su equipo terminó cayendo. Un encuentro terminó 3-2 a favor de los Rojos de Cincinnati ante los Phillies de Filadelfia. Suárez de Cincinnati ponía arriba a su equipo, destacar por el equipo de Filadelfia. César Hernández de 3-0 con 3 ponches, Freddy Galvis de 4-1 con par de ponches, también vio acción Odubel Herrera, batió de 3-1 con una anotada, así que Eugenio Suárez, figura importante en el triunfo de su equipo, los Rojos de Cincinnati, con ese jonrón. Ya en notas del fútbol, este miércoles continuaron los compromisos de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Sorpresiva derrota del Real Madrid 2-0 ante el Wolfsburgo. Los alemanes sellarían el destino del partido en el primer tiempo con un penal que cometería Casemiro sobre Andrés Schürrle. El suizo Ricardo Rodríguez convirtió desde los 12 pasos al minuto 18. La distancia definitiva llegaría a los pies de Maximilian Arnold a los 25. Los dirigidos por Zinedine Zidane intentarán hacer una remontada heroica en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 12 de abril. Y en el otro compromiso de la jornada, en el otro duelo de la jornada, el Paris Saint-Germain y el Manchester City pactaron a 2 en el mítico Parque de los Príncipes en París. Por los franceses, marcó Zlatan Ibrahimovic a los 41, luego de haber fallado un penal, y Adrien Rabiot a los 59. Por su parte, por el City, marcaron Kevin De Bruyne a los 38 y Fernandinho a los 72. El próximo encuentro, el partido de vuelta, será la próxima semana en Manchester. Bien, y con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por la sintonía y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.